Ahora vamos a ver cómo manejamos las imágenes en los lugares donde ya tenemos texto. Voy a insertar una imagen que yo ya tengo guardada en mi carpeta de imágenes. La voy a achicar un poquito. Y recuerden que para trasladar una imagen insertada no podemos hacerlo directamente porque esa imagen va moviendo el texto. Lo que nosotros deberíamos hacer acá es modificar alguna de las sangrías del documento, hacernos un lugar y después colocar la imagen. Supongamos que la imagen la queremos poner en este sector, que sería el tercer párrafo. Lo que voy a hacer es establecer una sangría que me permita dejar un espacio del lado izquierdo para poner la imagen. La sangría la sacamos de este botoncito. Le vamos a poner sangría izquierda, porque yo quiero colocar la imagen a la izquierda. Voy a poner 5 centímetros. Les voy a quitar acá primera línea. ¿Tá? 5 centímetros de izquierda, nada de derecha y nada de sangría especial. Acepto y el resultado es un espacio del lado izquierdo. ¿Sí? Ahora vamos a colocar la imagen en ese lugar. Primero la vamos a achicar un poquito. Vamos a achicar bien. Y para trasladarle ese lugar, recuerden que primero tengo que liberarle la foto porque no puedo moverla directamente. Para liberarla, clic en el botoncito y elijo la opción que dice delante del texto. Y de esta manera la puedo llevar. La voy a colocar acá, en el espacio. Traten de que la imagen no se vaya al margen, no hagan esto que se vaya para afuera. Tiene que quedar a la altura del resto del párrafo. Ahí si le quieren dejar un poquito más prolija, la agrandamos y la acomodamos en el espacio que habíamos dejado. Si el Word que tienen ustedes no tiene este botón para poder elegir la opción de delante del texto, se van arriba donde dice herramientas de imagen, tocan ahí y eligen la opción de ajustar texto. Acá van a encontrar lo mismo, delante del texto. Otra manera de trabajar con la foto, voy a insertar una foto nueva, es no dejar el espacio de la sangría. Supongamos que yo quiero poner la foto de este lado ahora, en el último párrafo de este lado, pero no quiero dejar sangría. Entonces en ese caso, toco la imagen, voy al botoncito y elijo la opción cuadrado, que es la primera. Esa opción cuadrado lo que hace, lo que significa es que va a empujar el texto. Fíjense cómo yo lo arrastro y ahora el texto lo empuja. Si yo lo pongo en el medio, a la imagen me queda texto en los dos costados. ¿Sí? Y lo voy modificando el texto a medida que voy pasando la foto. Y cuadrado es porque hace como un cuadradito virtual en la foto para que el texto no toque el borde. Imagínense que si esta foto fuera de tamaño irregular, el texto tocaría el borde, pero así lo deja como un cuadradito. Vale la misma aclaración que recién. Si no llegamos a tener este botoncito, nos vamos arriba, ajustar texto y acá podemos elegir cuadrado. ¿Ah? Esas son las dos maneras de trabajar con fotos en el texto. Una es dejando sangría y la otra es sin dejar sangría. Las ventajas que tenemos es que si yo dejé sangría, como fue acá en la primera, yo saco la imagen y el espacio se sigue respetando. Entonces yo puedo poner otra imagen ahí, no pasa nada, porque voy a tener bien acomodado el texto siempre. De esta manera no, yo moví un poquito la imagen porque se me fue el mouse un toque, tuc, y ahí se modifica todo. Entonces por ahí lo que yo recomiendo es dejar puesta la sangría para que si yo muevo no me modifique el resto del texto.